Dentro de la serie de comandos habíamos visto, por ejemplo, cómo abrir un archivo, abrir el contenido de un archivo, cómo redirigir entradas y salidas, ¿sí? De un archivo. Vimos los permisos de HMOD. Vimos que siempre los pasos para correr un script, una vez que se ha creado un script, básicamente debe luego dársele o asignársele permisos. ¿Por qué? Porque uno de los permisos que permite correr el script es que debe ser el permiso de ejecución, que básicamente se interpretaba como una X. Recordemos que aquí nosotros con este comando podemos mirar el listado de directorios y archivos y a la misma vez podemos mirar los diferentes permisos que se tienen en cada directorio o archivo. Entonces, por ejemplo, si yo creara un script, automáticamente solamente tiene los permisos de lectura y escritura, más no de ejecución. Entonces, nosotros le dábamos chmod y le dábamos 555, pero ya sabemos por qué viene el 555. ¿Sí? Vimos que básicamente esto venía como si fuera... Básicamente esto venía como si fuera tres preguntas, tres grupos, perdón, tres columnas, y en cada grupo... tres grupos, perdón, tres columnas, y en cada grupo... Vale. Tres grupos, y esta primera columna era los niveles de acceso del propietario o del directorio de archivo. Luego viene de un grupo y luego viene todos los permisos a todos los usuarios. Entonces, normalmente vemos que aquí está el X, o sea que este archivo, por ejemplo, hola, tiene el permiso de lectura, escritura y ejecución. Lo mismo que este script 1 tiene el permiso de lectura, escritura y ejecución. Entonces vamos a crear de nuevo un nuevo archivo o script. Ahorita miramos este ejemplo. Y recordemos que siempre debemos, para crear un script, ¿sí? Siempre debemos colocar inicialmente, ¿qué debemos crear? El numeral, el signo de admiración, colocar bin y después colocar /bash. Aquí se me quedó por... Déjeme... Porque se me bloqueó. Ya, aquí. Voy a cerrarlo. Perdón, acá. Bueno, acá se me bloqueó y era porque cuando me salen los permisos de acá. Cuando me sale que alguien va a ingresar, lo que hace es básicamente bloquearme cuando estoy en modo de compartir. Entonces, acá, básicamente, entonces le vamos a dar numeral admiración /bin /bash. Siempre debemos colocarle eso en nuestra línea principal, ¿sí? Para iniciar ya sea cualquier script. Luego debemos salvarlo y este salvar vamos a salvarlo con extensión .sh. Entonces voy a decir script ejemplo.sh. Entonces ahí ya lo he guardado. Los comentarios. Ya, ahora sí. Los comentarios vienen básicamente con colocado numeral. Así colocamos comentarios. Estos son comentarios. Estos son comentarios y los comentarios se dan por cada línea, ¿sí? Es decir, que si yo quiero comentar varias líneas, debo colocar el numeral. Esto es el comentario para la línea 1, este es el comentario para la línea 2, etcétera. Ahora bien, yo puedo también en un script hacer básicamente que se ejecuten comandos de Linux. Entonces yo puedo tener este comando de solamente ps-ef. Este comando lo que va a hacer básicamente es listarme los procesos y me los va a listar. Voy a mirar acá en las presentaciones. ¿Qué hace el comando ps? El comando ps lo que hace básicamente es listar
los procesos, el listado de procesos, y ese listado de procesos básicamente lo que va a hacer, estoy agregando los modificadores y lo que me va a listar es el proceso. Entonces simplemente voy a ejecutar este comando o solamente este. Voy a salvarlo, ahora sigamos. Y aquí simplemente volvemos a recordar. Entonces, en esta parte, recordemos que el comando ls es el que nos va a permitir listar los diferentes archivos y comandos. Y vamos a decirle chmod, recordemos, 55. Y vamos a nuestro script que lo llamamos ejemplo. Aquí es el comando tat. El comando tat lo que hace es autocompletar todo lo que empiece con script. Entonces yo solamente le digo tat y me dice cuáles opciones, ¿sí? Son más de un archivo que empieza con script. Entonces si yo le digo la E, tat tabulado, entonces básicamente me va a autocompletar. Le digo que sí y ahora vamos a correr el script simplemente ejemplo. Y lo que hizo el script solamente es ejecutarme el comando ps-e, que me va a listar todos los procesos. Y los procesos que me lista, básicamente, acá vamos a mirar, voy a mirar, abrir esta pantalla más. Y los procesos que me lista, básicamente tiene unas columnas que es el ID del proceso, TTI, el tiempo y el CMD, ¿sí? Entonces, con este comando dentro del script, yo puedo también ejecutar mismos comandos propios de Linux. Bien, vamos a seguir avanzando y ya vamos a mirar. Dentro de Linux habíamos quedado que hay algo que se llaman las tuberías, ¿sí? Las tuberías básicamente es una interesante opción que ofrece Linux para poder encadenar comandos. Y de esta forma, básicamente, la salida de un comando puede resultar la entrada de la siguiente. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, voy acá, voy a cerrar esto, ahora volvemos al script y voy a abrir acá. Entonces, aquí simplemente este comando lo conocemos y este comando corresponde a listar archivos y directorios. Entonces, las tuberías básicamente está diciendo que el resultado de uno puede ser la entrada del siguiente. Entonces, con este ls voy a obtener un resultado que va a ser una lista de archivos y directorios. Y para aplicar tuberías, el símbolo es este. Y esto es lo que se conoce como pipes, ¿sí? Lo van a ver mucho en el transcurso de sus siguientes ramos o cursos y lo van a encontrar como tuberías o pipes que básicamente son los diferentes procesos o caminos que debe seguir. Entonces, en este caso, ls es una salida, ¿sí? Me va a dar una respuesta y esta va a ser para el siguiente comando. Entonces voy a aplicar red. Red es un comando que lo que hace es revertir, o sea, colocar todo al revés, ¿sí? Entonces simplemente lo ejecuto y ¿qué vemos? Puso lo que es las palabras al revés, ¿sí? En vez de hola, dice alot, ¿sí? Vamos a darlo aquí. Voy a moverlo. En el terminal. Para que no tape esta opción. Entonces aquí aparece hola, que es al revés a lot. Aquí era hola.b, ¿sí? Entonces puso N y B, o sea, tanto los caracteres, ¿sí? Todos los caracteres como la cadena lo puso al revés, ¿sí? Y el resultado principal era este, ¿sí? Pero lo que hizo al colocar el siguiente comando fue hacer esto, ¿sí? Entonces las tuberías suelen usarse mucho porque básicamente yo puedo hacer uso de ellas para hacer lo que son filtros, ¿sí? O búsquedas.
Entonces, en informática, pues tubería consiste en una cadena de procesos conectados de forma tal que la salida de cada elemento de la cadena es la entrada al siguiente. Entonces, utilizamos este símbolo que va a representar lo que son tuberías o pipes. Este básicamente ya lo conocemos, que este básicamente es de redirigir esta salida y es redirigirlo a esta entrada dentro de este texto. ¿Sí? Es básicamente como si yo tuviera esto, utilizo esta redirección y lo que voy a hacer es que esta redirección va a ser una entrada en este archivo de texto. Entonces voy a colocarle texto.txt. Y luego el texto.txt se creó y para abrirlo utilizamos el cat, que es un comando. Básicamente lo que nos hace es mostrarnos el resultado de texto. ¿Sí? Entonces guardamos, ¿sí? Todo lo que hemos hecho. Bien. Este ya lo vimos, que PS básicamente es para ver los siguientes procesos que se encuentran activos. PS se utiliza para procesos, ¿sí? Para mirar todos los procesos. Y hay diferentes, la estructura viene PS, modificadores y la condición, ¿sí? Entonces hay diferentes modificadores dependiendo de los requerimientos que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos PS menos C, nos va a mostrar todos los procesos y es muy similar a lo que es E modificador menos A, ¿sí? Entonces, si yo utilizo PS menos C, ¿sí? Muestra todos los procesos, pero si le agrego F, me va a visualizar los parámetros con que se levantó el proceso. Es decir, que si yo uso PS menos EF, me va a mostrar todos los procesos de mi sistema, todos, no solamente los que están activos, sino todos, y con los que se levantó el proceso, que va a ser el usuario, ¿sí? El ID del proceso, ¿sí? El tiempo, ¿sí? Y dónde se encuentra el proceso. Bien. Sigo acá. Ya que estamos utilizando lo que son tuberías, hay otra parte que se utiliza mucho en Linux, lo que son los filtros, ¿sí? Como yo filtrar archivos, palabras o caracteres. Entonces, es una herramienta de procesamiento de patrones en líneas de texto, ¿sí? Y se utiliza para filtrar ya sea ficheros o salidas de comando de Unix. Entonces, suele usarse lo que es el GRET y el AWK. El AWK básicamente es como si fuera un lenguaje de programación, tiene sus mismas instrucciones, luego profundizamos en él. Por ahora, hoy básicamente lo que vamos a hablar de AWK y de GRET es, digamos, lo básico. AWK, básicamente su estructura es AWK, instrucciones y el archivo. Entonces, permite básicamente filtrar texto en Linux. Algunas de las funciones, por ejemplo, son el index, el ancho, ¿sí? El extraer una parte de una cadena, ¿sí? De un archivo, el convertir a minúsculas, el convertir a mayúsculas, imprimir el contenido, etc. La estructura de AWK siempre viene entre comillas simples y básicamente entre llaves se coloca el prim. Entonces, por ejemplo, voy a ir acá. Sí. Bueno, el enlace asterisco funciona, por ejemplo, si quiero encontrar todos en un directorio específico, ¿sí? No sé qué es lo que intentas decir, César, cuando dije enlace asterisco, ¿en qué parte? Exacto, respuestas sencillas, así es. No es necesario incluir las citas, ¿sí? Pero fíjense, era básicamente de que la información es válida.
Ok. Eh, ok. El enlace asterisco, como los comentarios en C. No. Aquí funciona, a ver, estos comentarios son muy similares a Python. Y Python, digamos, en esta parte sería línea por línea y es con el numeral, ¿sí? De esa manera. No existen para poder comentar, digamos, más de una línea. Bien. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo de AWK. Entonces, por ejemplo, ya que estamos acá, voy a borrar. Voy a darle RM y voy a borrar texto. De nuevo, entonces, texto, voy a guardar la lista de todos los procesos. Entonces le voy a decir ps-ef y le voy a decir que me guarde este listado aquí, el listado de todos los procesos. Entonces, cuando yo le digo cat texto, vamos a ver todo el listado que lo va a guardar en un archivo. Todo lo guardo ahí, ¿sí? Todos los procesos los guardo en ese archivo. Darle clear para limpiar la pantalla. Y vamos a hacer uso de AWK. Pero para hacer AWK hay que colocar lo que voy a colocar dentro de las llaves. Y le voy a decir print. Y voy a decirle que me imprima la primera columna. Pero tengo que decirle de qué archivo. Entonces es texto.txt. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a decirle, vamos a hacerlo más sencillo, más bien no todos los procesos. Voy a grabar más bien un eco. Voy a grabar unos números. 1, 2, 3, 4, 5 para que podamos ver. Y aquí voy a decirle texto.txt. Entonces de nuevo, texto.txt, ahí tenemos los números. Entonces voy a decirle de nuevo a buscar AWK y en AWK voy a decirle que me imprima, ¿sí? Y me imprima básicamente puede ser la primera columna o la segunda columna de este texto, ¿sí? Entonces en ese caso ahí me imprimió la primera columna de ese texto. Si le digo la segunda, me va a imprimir la segunda columna de ese texto, ¿sí? Si yo hago lo mismo, para que podamos ver, y lo mismo si imprimí, yo puedo imprimir varias columnas, 1, y puedo imprimir la columna 2, ¿sí? Entonces imprimió la columna 1, la columna 2 y puedo darle espacio. Entonces puedo decirle, entre doble comillas, puedo colocar espacio, barra espaciadora o simplemente 2 puntos. Y esta sería como la concatenación, ¿sí? De esta manera. Entonces, si ahora yo lo voy a aplicar a procesos, voy a limpiar pantalla para que se pueda ver. Entonces, lo mismo, ps-ef, voy a guardarlo en un archivo que se llama texto, ¿sí? Entonces, lo que hace el signo mayor es reemplazar el contenido en el archivo. Recordemos que si fuera doble, lo que hacía era añadir. En este caso lo va a reemplazar. Verificamos y tenemos todo el listado de procesos. Ahora vamos a agregar AWK. Vamos a colocar entre comillas simples. Siempre se me olvida. Y vamos a decirle que me imprima simplemente las columnas 1, la columna 2, no sé, no recuerdo qué es la columna 1, la columna 2, y vamos a decirle sobre qué archivo. Entonces, ahí nos imprimió que la primera columna básicamente era el proceso a quien correspondía y el otro correspondía al ID del proceso. Y lo mismo podemos concatenar, ¿sí? De esta manera y tenemos el resultado de nuestra lista. Entonces, lo mismo podemos decirle, yo no quiero que imprima la columna 2, sino la columna 3, espacio, y me imprima la columna 4.
¿sí? Entonces, ahí ya tengo la lista. Bien. Entonces, AWK me funciona básicamente como un filtro. Entonces, la manera de colocarlo es siempre a través de las comillas simples. AWK pues puede tomar varias opciones, ¿sí? Es decir, que quizás las separaciones no estén con tabulado, como sucede, por ejemplo, si yo tuviera, a ver, esto, ¿sí? Resulta que ya no están separados cada dato con un tabulado o una barra espaciadora, sino que estarían separados por este carácter. Y esto le damos otra vez en texto. Entonces recordemos cuando le damos cat, ahí esto. Y si le damos a WK, vuelvo a buscar. Y voy a decirle acá print y que me imprima la columna 1. Entonces cuando me imprime la columna 1, ¿sí? Ya, digamos, los datos no están separados por un tabulado o una barra espaciadora. Entonces ahí básicamente funcionaría el siguiente comando donde se coloca "-f" para especificar el tipo de separador que están los datos. ¿Sí? También yo puedo utilizar lo que son variables. Ya dijimos que el numeral 0 va a decir que me imprima todo para la línea, el numeral 1 para el primer campo, el numeral 2 para el segundo campo y el numeral n pues para el campo ns. ¿Qué es lo que está haciendo en esta parte? Por ejemplo, este ejemplo me está diciendo reemplace, ¿sí?, la columna 2 por este valor y a la final me va a imprimir lo que he reemplazado, que es string. Siempre para correr el comando AWK debe ser en comillas simples. Bien, luego profundizamos en esta parte. Esto es unos, digamos, comienzos. Lo que quiero es avanzar para mirar cómo programar bien un script, cómo colocar condicionales, ciclos, etc. Otro que es conocido es el get, ¿sí? Entonces, este comando se deriva de un comando en un editor de texto llamado ed, ¿sí? Y significa hacer una búsqueda global para las líneas que encajen con una expresión regular. Entonces, el orden de get es get, opciones, pattern, que significa parámetro, y el nombre del archivo. Entonces, básicamente opciones está relacionado con los modificadores de comando. El pattern es el patrón que queremos encontrar con la búsqueda y el archivo, pues es el archivo que estamos realizando la búsqueda. Sí, entonces esta es estructura. Algunos ejemplos, miremos de nuevo. Por ejemplo, yo tengo acá y tengo, miremos de nuevo, que tengo en texto, voy a decirle cat. Tengo 1, 2, 3, entonces voy a decirle más bien que voy a imprimir en texto, voy a tener estos dos, qué sé yo, y los voy a guardar en texto. ¿Sí? Entonces, de tal manera de que tenga esta cadena para poder buscar una palabra. Entonces, vamos a decirle que quiero en grep buscar una palabra que se encuentre dentro de ese archivo. Entonces vamos a decirle que quiero buscar todo lo que empiece por HO o lo que tenga HO y le vamos a decir el texto. Entonces básicamente lo que nos va a arrojar y va a, si ustedes ven, a pintar como en un color rojo, ¿sí? ¿Qué es lo que empieza o contiene O? Entonces de nuevo, hagamos la modificación y voy a decirle que contenga más, qué sé yo, ¿sí?
Y voy a decirle, y vamos a guardarla en texto. Entonces, de nuevo voy a correr grep y ahí vemos que él va a buscar todo lo que contenga HO sin importar si es al inicio, si es en el medio o si es al final de la palabra. Pero es todo lo que contenga esos dos caracteres. Entonces, yo puedo, menos i, básicamente lo que hace, vamos a decirle, y lo que hace el menos i es que lo que yo coloco no me importa si es mayúscula o minúscula, ¿sí? Él lo va a tomar igual, no va a diferenciar si el carácter que he digitado es mayúscula o minúscula, solamente lo busca. Ese es el menos i. También permite búsquedas múltiples, ¿sí? De palabras. Y básicamente se hace uso del símbolo de tuberías, es decir, después de la primera búsqueda, ya sería el resultado, ¿sí? Y sería la entrada para el siguiente ejecución de comandos. Es decir, que este sería una salida y esta salida sería para la entrada de esta segunda búsqueda. ¿Sí? Puedo también hacer. También puedo buscar una palabra en un conjunto de archivos. Entonces, puedo decirle la palabra sin decirle en qué archivo se debe encontrar. Solamente puntos asterisco le estoy diciendo, hágame y búsqueme en todos los archivos esta palabra. Y lo mismo, puedo buscar, si tuviéramos ps-ef, ps-ef nos va a dar un resultado y ese resultado es la lista de todos los procesos que tiene mi sistema. Y voy a usar el símbolo tubería para que ese resultado sea la entrada ahora al GRET. ¿Sí? El GRET es una búsqueda y le vamos a decir que busque algún proceso. ¿Sí? Entonces, en ese caso, buscamos un proceso, ¿sí? O un nombre de proceso o una palabra de un proceso. Vamos a ver, entonces ahí solamente lo que hizo fue buscarme un proceso que contiene los caracteres EST, ¿sí? Entonces lo mismo, si yo le digo que me busque, ¿sí? Me va a listar porque son los que comienzan todos los procesos donde yo soy propietaria, el usuario Sancan, ¿sí? Entonces me listó todos los procesos. Entonces también puedo hacer un GRET sobre ello. Si yo quiero, también puedo ejecutar comandos múltiples dentro del mismo BAT. ¿Cómo puedo hacer? Simplemente utilizamos el punto y coma, ¿sí? Para hacer unos procesos secuenciales. Entonces, ls-l, carta, por ejemplo, txt, punto y coma, clear, que clear corresponde a limpiar en pantalla, y punto y coma b, archivo.txt, que b corresponde a usar el editor por default que tiene Linux para poder editar el archivo. ¿Sí? Entonces puedo hacer una separación y ejecutar múltiples procesos en una sola línea. Es decir, yo puedo tener aquí -ls-l, puedo utilizar cat texto.txt y básicamente me hizo los dos. Pues me listó y a la misma vez me abrió lo que es el archivo texto.txt. Bien. Sigo más acá. Entonces, ahora bien, ya hemos visto algunos comandos básicos, como hacer filtros, ¿sí? Haciendo uso de las tuberías. Y vamos a entrarnos un poco en el script. El script, como dije, es un lenguaje de programación igualmente, que se programa un script para el sistema operativo y cada sistema operativo pues tiene su lenguaje.
y su línea de comandos intérpretes para poder acceder a cierta información propia de los sistemas operativos. También existen lo que son estructuras de control para crear un script, y esas estructuras de control en el script son los condicionales y los bucles. ¿Cómo se hace uso de los condicionales en un script? Entonces, la semántica para escribir un condicional en un script básicamente viene if, doble corchete, la condición, doble corchete, punto y coma, luego sigue el then, el comando, ¿sí? Que quiero que se va a ejecutar si se cumple la condición, y cierro el if. Puede haber varias formas de crear la condición. Esta es una primera que vemos acá. La otra es si yo quiero hacer un if else. Sí, no, este es solamente un sí. Entonces lo mismo, el if en doble corchetes, la condición y punto y coma. Luego then si se cumple la condición, y de lo contrario si no se cumple la condición. Y cierro el if. Y la otra es porque puedo tener más de una condición si no se cumple, anidadas. Entonces aquí tengo el if, doble corchete, condición, cierro corchete, punto y coma. Then si se cumple la condición, de lo contrario, el if, si no else, sino el if porque va a venir más. Si se cumple la segunda condición, luego de, si se da, si no se cumple el comando 2, ¿sí? Luego de lo contrario sigue el comando 3, ¿sí? Y ahí tengo tres formas de colocar lo que es la condición. Entonces, ¿cómo se crean las condiciones acá? Por ejemplo, vamos a crear, aquí ya teníamos uno. Estos son los comentarios. Y vamos a tener aquí dos variables. Entonces vamos a tener num1, ¿sí? Y vamos a decirle que num1 va a tener este valor. Voy a colocarle aquí. Num1 es igual a 1 y num2 va a ser igual a 2, ¿sí? Y vamos a colocarle entonces ahora sí las condicionales. Podemos colocarle los comentarios, ¿sí? Comentar siempre. Y vamos a colocarle aquí el if. Recordemos que entonces viene de la siguiente manera. Doble, ¿sí? Colocamos la condición y para esas condiciones voy a ir a la parte de abajo, que son los operadores. Entonces, los operadores, ¿cómo funcionan cuando son numéricos? Si es menor que, sería menos LT. Si es mayor que, sería menos GT. Si es menor o igual que, sería menos LE. Si es mayor o igual que, sería menos GE. ¿Sí? Y si menos EQ, ¿sí? Igual, sería igual a igual. Y si es menos E, sería no igual. Entonces, básicamente, sería de esta manera. Si vamos a decir una condición de, por ejemplo, que si num1, ¿sí? Es mayor, entonces, ¿quién es num1? Y si num1 es mayor, que sería menos GT, mayor que num2. Entonces, recordemos punto y coma. Y básicamente, si cumplimos, recordemos la estructura, aquí volvemos, le colocamos then, ¿sí? Entonces le vamos a decir, vamos a colocarlo aquí, then, ¿y qué es lo que va a hacer? Entonces simplemente vamos a decirle un eco. Es mayor que num2. Y acá simplemente
finalizamos. Entonces acá vamos a salvar. ¿Alguien me puede decir si todo está bien? Vamos a verificar si está bien, si no nos sale algún error. Y si nos sale algún error, entonces ya alguien me dirá. Entonces aquí voy a limpiar pantalla. Y voy a correr el script, ¿sí? Porque ya le di permisos y todo lo necesario. Entonces me está diciendo aquí un error. Y me está diciendo que hay una orden no encontrada. ¿Dónde es el error? ¿Quién me puede decir? Me está diciendo en la línea 10. Esta es la línea 10 y es acá. Vamos a mirar, ¿sí? Nos puede suceder. Y vamos a correr y me está diciendo de nuevo otro error. ¿Quién me puede decir en esta parte? Me está diciendo, vuelvo acá, me está diciendo, miremos de nuevo, corro el script, ¿sí? Y el error que me dice en la línea 10 me está diciendo hay un error sintáctico en la expresión condicional del elemento inesperado, que es esta que aparece acá. ¿Alguien me puede decir si hice algo mal? Then. Then solamente tiene un comando, es decir, se está ejecutando y estoy ejecutando haciendo un eco, ¿sí? Una impresión. Then está sin punto y coma. Y vuelvo a leer, o sea, les van a salir esta, me está diciendo que el comando viene acá, es decir, el error. Entonces, para que vayan interpretando los errores que vayan saliendo. Voy a volverlo a ejecutar. Me sigue diciendo que hay un error inesperado. ¿Qué creen ustedes? Aquí voy a darle control Z. No me dejo darle control Z. Me he equivocado en algo. Voy a decirlo de esta manera. ¿Sí? Voy a volverle a salvar y voy a volverlo a correr. Entonces, ahí vemos que ya pudo correr, ¿sí? ¿Qué pasó? Aquí porque no imprimió nada. Entonces, si miran los errores que pasó, los errores que pasó fue porque había colocado esto, si se fijaron. Si se fijaron al inicio yo tenía esto, ¿sí? Por eso es muy importante si pueden trabajar con su line test porque tiene un identificador de color. Entonces, esto es importante considerar el espacio, esto. Este espacio, ¿sí? Si yo coloco, pero esto es igual a esto, ¿cuál es la diferencia? Él identifica así un espacio para poder leer estos caracteres que significan la condición. Este es el numeral que lo había quitado, ¿sí? El de la asignación porque este es el valor. He asignado las variables, pero ¿por qué no nos imprimió ninguno? Porque realmente no cumple esta condición. 1 no es mayor que 2, ¿sí? Entonces, él solamente, yo tengo un condicional de que sí se cumple, no el else. Si tuviera un else, entonces aquí lo habría hecho y aquí habría hecho el número 2 es mayor que el número 1. Y voy a salvar, vuelvo acá y aquí me dice el número 2 es mayor que el 1. Como yo no tenía este else, obviamente nunca va a entrar aquí, ¿sí? Porque
el 1 pues es menor. No, no reconoce datos enteros, también reconoce decimales, ¿sí? Solamente, básicamente, lo hice es para que consideren de que estos espacios tienen que hacerlo, tal cual como se visualiza acá con los espacios. Aquí yo no le coloqué un espacio, pero deben tener en cuenta son los espacios. Si ustedes ven, cuando yo coloqué esto unido, todo esto se ve de un mismo color, pero cuando yo lo separo, ¿sí? Y así es que debe verse. Se han distinguido estos colores de separación para que él pueda reconocer este condicional, si no la semántica del script no va a reconocer ese condicional. Bien. Aquí creo que tengo un script, bueno, ahora muestro este. Bueno, entonces básicamente un condicional se corre de esta manera, ¿sí? Y en este caso yo hice para comparar números enteros. Puedo también comparar caracteres. Para comparar caracteres es diferente. Voy a ir acá porque los operadores que se utilizan para comparación de cadenas de texto es el igual con un solo igual, ¿sí? Para comparar dos cadenas de texto idénticas, el admiración igual, que significa diferente, para comparar cadenas de texto que no son idénticas, el menor, el mayor, el menos n y el menos z. El menos n pues es la cadena que no está vacía y el menos z que es la cadena que está vacía. Un ejemplo de condicional, bien, ¿qué es lo que me está haciendo este ejemplo? Que es lo mismo. Esto básicamente me está diciendo que yo puedo pasar también parámetros por el script, ¿sí? Entonces, el primer parámetro que yo voy a pasar se lo voy a asignar a num y el segundo parámetro que voy a pasar se lo voy a asignar a num2. Esto es para pasar parámetros. Entonces, aquí, pasar parámetros. Bueno, ahí creo que era tilde en la E. Bueno, por ahora voy a dejar las tildes sin considerarlas. Entonces, pasar parámetros. ¿Cómo lo voy a correr? Entonces, ahora ya no tiene fijo los valores, sino que voy a pasarlos. Entonces, simplemente le digo script, ejemplo. Voy a pasar acá. Como era J en mayúscula, no me lo reconocía. Cuando yo le di tat, ahora sí. Ejemplo, y vamos a pasar, entonces dice la primera columna, cuando le dijimos numeral 1, es la primera columna, es el que va a ser asignado a la variable num1. Entonces vamos a decirle que la primera variable es 3 y la segunda columna va a ser a num2. Entonces vamos a decirle que es 4. Le damos a Enter, entonces ahí nos salcó y nos dijo que el número 4 es mayor que 3. ¿Sí? Entonces, ese es en este caso si nosotros queremos pasar los parámetros por el script. Bien. No sé si hay preguntas por ahí. Voy a seguir. Los bucles. ¿Cómo se colocan o se trabajan los bucles? Entonces, en los bucles tengo la palabra reservada for, ¿sí? Con un for, la variable en una lista de valores, ¿sí? Entonces, esta lista de valores estoy diciendo, por ejemplo, acá, una lista de valores que va a recorrer de 1 hasta 10. Va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y recorrer esta variable, ¿sí? En esta lista de valores. El do, igual que el if, siempre viene el punto y coma. ¿Sí? Igual que el if, que viene el condicional y el punto y coma. En esta, a diferencia del condicional, no trae corchetes, ¿sí? Pero sí finaliza en punto y coma. Luego viene un do y para cerrar es un done, ¿sí? Do, las instrucciones que debe hacer cuando entre este ciclo y finaliza con done. Yo lo puedo usar también
el for para leer una lista de archivos. Y en la lista de archivos quiero hacer, qué sé yo, una búsqueda de alguna palabra que quiero buscar en esa lista de archivos. Entonces, un ejemplo aquí sería la variable número, que es la misma declaración que nosotros creamos en C o en Java. Nosotros creamos el for, la variable que le estamos asignando, y le estamos diciendo luego la condicional, que vaya desde i menor o igual hasta un número límite y que vaya incrementando en uno en uno. Aquí la variable sería número y acá básicamente va a ser el recorrido. Entonces, después de esto, lo que va a hacer es imprimir. Entonces, coloquemos este script. Voy a colocar en esta parte el bucle. Y en este bucle, entonces viene acá número, tal cual. Y vamos a colocar in 2.20 2.2. ¿Sí? Y vamos a finalizar siempre con el punto y coma. Aquí vamos a colocarle un do. Aquí vamos a colocarle un eco. Si ustedes ven, siempre el tag, porque ese está dentro del do, el eco. Entonces voy a decirle, este es un número. Voy a colocarle número, el resultado. Y voy a cerrar ya de esta manera, ¿sí? Simplemente estoy imprimiendo aquí número. Entonces vamos a salvarlo. Voy a correr el script. Y al correr el script le va a pasar los dos números. Los dos números pues no va a afectar. Y lo único que va a hacer es hacer el recorrido. ¿Sí? Voy a decirle que corra, por ejemplo, 2, 3, 4 y 5. Voy a salvar. Y voy a correr. ¿Sí? Entonces aquí lo que hizo fue recorrer 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces aquí básicamente hay que indicarle todos los números que se vaya a hacer el recorrido. Vamos a ver. Y en esta. Estas dos no me las está aceptando. Bueno, luego miramos esta parte. Y entonces en esta parte con espacio, ¿sí? No coloco uno seguido, sino con espacio. Finalizo con punto y coma, entonces lo que va a hacer es el recorrido de 1, 2, 3, va a iterar 3 veces hasta que llegue al número 3. Bien, eso sería por ese lado. Ahora bien, bueno, estos son condicionales con archivos que se pueden trabajar, ¿sí? También para trabajar lo que es manipulación de archivos. Y cadenas de texto, si yo quiero extraer cadenas de texto y quiero extraer de una cadena de texto, quiero sustraer solamente ciertos caracteres, también lo puedo hacer. Son funciones que se los dejo acá. Los mismos si quiero hacer operaciones matemáticas. Y dentro de los scripts, voy a abrir acá, yo también puedo pasar comandos a los scripts. Entonces voy a abrir un script, este que tengo acá. Yo puedo crear funciones en un script. Entonces acá ya vimos que estos son los comentarios y voy a hacer esto. Voy a comentar. Voy a ejecutar este comando. Esto lo que me está diciendo es que este va a ser el programa principal. Cuando yo ejecute de una el script, él va a llamar a la función que se llama help. La función que se llama help, yo puedo crear una función. Sí, este es el nombre de help. Lo mismo, abro y cierro paréntesis y con llaves. Lo mismo que se ha visto en C, se ha visto en Java, sí, la misma estructura. Obviamente no tiene la palabra function, solamente el nombre de la función. Y acá tiene un eco,
¿sí? Entonces, cuando llame a la función, lo que va a imprimir es, aquí estamos presentando, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando la voy a ejecutar, él lo que va a hacer es imprimir, hacer el llamado a help, imprime aquí estamos presentando ayuda, y luego imprime aquí el hola mundo. Voy a quitar este eco para que no imprima dos veces el hola mundo. Y lo que hacemos es ejecutarla. Es script 1. Entonces, lo mismo, script 1. Entonces, aquí estamos presentando ayuda y hola mundo. ¿Sí? Es lo que hizo esta parte que vemos acá. ¿Sí? Entonces, también podemos tener funciones. En este caso, yo voy a eliminar esto y voy a decir que cuando corre el script no llame a la función, sino que la función se llame cuando yo ejecute un comando de entrada, ¿sí? Entonces aquí yo puedo también con el while darle opciones, ¿sí? Es decir, hago el llamado al script y le digo -h o -r o -m. Entonces, él va a leer la opción que he dado como entrada de parámetro y va a mirar a qué corresponde. Entonces, básicamente es como un switch case, cómo funciona. Entonces, viene de esta manera la estructura, el while, get option, ¿sí? O get OPTS, y entre paréntesis, perdón, doble comilla, las diferentes opciones. Yo puedo decir que puedo agregar más de una opción. ¿Sí? En este caso, yo solamente agregué dos puntos H, o sea que voy a agregar el parámetro, la letra, perdón, H. La opción, punto y coma, y do. Y luego vienen los casos. Entonces viene case, ¿sí? Option, que es básicamente la entrada que se recibe. Y aquí voy a colocar la opción. ¿Qué es lo que va a hacer cuando se recibe la opción H? Entonces simplemente va a ejecutar lo que es ayuda. Y este es como el default. Es decir, que si no se ejecuta, se coloca, perdón, un parámetro que no está dentro de los casos, pues simplemente va a venir acá y va a imprimir error de opción. Es decir, que básicamente yo podría hacer el llamado a este script y colocarle -h. Entonces, -h, si yo ejecuto solamente el script, no me va a imprimir nada, porque yo ya borré que por default corra el help. Entonces, yo puedo colocarle -h. Y el -h, si yo le coloco otra opción que sea -r, que no está dentro del case, va a venir a esta opción que es inválida y va a imprimir error de opción. Si coloco H, me está diciendo el compañero, no la va a reconocer. ¿Sí? Entonces, se ejecutan siempre con la opción de -h o -r, sí, de cada letra, cada opción. Si yo coloco H, no lo va a reconocer. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo también puedo trabajar para trabajar una lista, ¿sí? De case. Si yo quiero hacer un script, por ejemplo, cuando ejecutamos el comando -h o -help, ¿sí? Entonces, si va a ser -help, tendríamos que tener aquí help. Salvamos. Voy a decirle esto. Voy a decirle -h. Ya no lo va a recibir. Y vamos a ver -help. En help, ¿ustedes qué creen que habrá pasado? ¿Por qué él no recibió el help?
Aquí yo le dije menos, le hice 2 puntos help y le dije help, ¿sí? Entonces aquí él lo va a ejecutar, no recibe, ¿sí? Porque el menos H solamente recibe un carácter, ahí estamos hablando de ya un string, ¿sí? El menos básicamente lo que va a integrar acá, el menos es básicamente la opción, ¿sí? La opción que se lee dentro de este while, ¿sí? No es un parámetro, sino que estamos recibiendo un carácter. El menos está básicamente indicando que vamos a integrar, ¿sí? Una nueva opción. Y de esta manera, por ejemplo, si vemos, a ver, vamos a ver, cuando nosotros vemos los comandos, aquí entré command PS y es la información de la ayuda. Yo también puedo entrar a cada uno de los comandos porque dirán, pero ¿y cómo hago para obtener información de cada comando? Algunos comandos, voy a salir acá, aceptan, si ustedes ven, el help, ¿sí? En este caso, el mío, o aceptan el info help, ¿sí? Algunos, no todos, dependiendo de la versión de Linux que tengan. En este caso, el mío, perdón, yo coloco info, perdón, PS. Y con info PS, yo puedo ver la información de cada comando y cómo les puedo pasar parámetros. Entonces, si ustedes ven, yo al PS le coloqué -E, ¿sí? Y -E, básicamente, el PS ya hace algo y el -E es básicamente un modificador, ¿sí? De la misma manera estamos diciendo -H como si fuera un modificador de que va a ser algo específico. Entonces, aquí podemos también obtener información, ¿sí? Y esta es la documentación de cada uno, la documentación detallada de lo que es el comando PS y cuáles son los diferentes tipos de modificadores que yo puedo hacer uso. Entonces, aquí dice ejemplos para ver todos los procesos del sistema usando la sintaxis estándar. Yo uso PS-E, PS-EF, PS-EF mayúscula, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo también desplegar porque cada comando tiene su ayuda y yo puedo leer la documentación de ayuda de cada comando para poder saber qué modificador puedo hacer uso de él. ¿Sí? Entonces, aquí despliega cada una de la ayuda específica. Voy a salirme de acá. Entonces ya, no sé si tengan más preguntas. Voy a detener